Bienvenidos al avance del capítulo 50 de la telenovela La historia de Juana. Gabriel y Juana estaban tranquilos después de que la doctora les confirmara que el bebé estaba perfectamente bien. Mientras observaban emocionados la pantalla, donde podían ver a su hijo sano y feliz, la doctora se dirigió a Juana con seriedad. Le advirtió que debía cuidarse mucho y evitar cualquier actividad extrema, incluyendo el ejercicio, ya que el embarazo tendría que terminar en un parto prematuro. Fue entonces cuando Gabriel intervino, explicándole a la doctora que él y Juana planeaban mudarse a Estados Unidos debido a que habían sufrido un atentado y no se sentían seguros en México. Juana, visiblemente triste, confesó que le dolía profundamente tener que dejar su país, ya que siempre había deseado que su hijo naciera en México. Sin embargo, entendía que, dadas las circunstancias, mudarse era la mejor opción para proteger a su familia. Castillo afirmó que el cuerpo de Francisco había sido enterrado en las tierras de Gabriel, pero no tardó en señalar que todo lo que estaba sucediendo parecía ser obra de Rogelio y del comisario. A pesar de sus sospechas, ordenó una investigación exhaustiva para determinar si realmente el cuerpo había sido colocado allí de manera intencional o si había algo más detrás de todo ese asunto. Manuel le comentó a Camila que Rogelio estaba furioso después de ser despedido, y señaló que tal vez debería haber anticipado algo tras escuchar a Gabriel decir que no quería volver a ver a Rogelio cerca de la cervecería. La tensión en el ambiente era evidente, y Manuel parecía preocupado por las posibles repercusiones de todo esto. Rogelio, lleno de confianza, le aseguró a Camacho que todo iba marchando exactamente como lo había planeado. Añadió que su intención era que Gabriel terminara en la cárcel para poder asumir el control total de la cervecería. Mientras tanto, también dejó claro que todavía quedaban pasos por cumplir para completar el plan. Camacho, intentando calmarlo, le aseguró que haría todo lo que estuviera a su alcance para que el plan se ejecutara a la perfección. Enriqueta, con tono de preocupación, le comentó a Carlos que en la oficina no se hablaba de otra cosa más que de la salida de Gabriel. Confesó que toda esa situación la tenía bastante intranquila, pero Carlos trató de tranquilizarla. Le recordó la importancia de mantenerse unidos en ese momento crítico, especialmente porque el acuerdo de fusión con los españoles debía concretarse más que nunca. Sin embargo, Enriqueta expresó sus temores sobre Rogelio, asegurando que era una persona muy poderosa y que no se quedaría de brazos cruzados tras su despido. Carlos, decidido, respondió que si Rogelio quería una guerra, la tendría. En ese instante, Tomás llamó por teléfono con noticias alarmantes. La policía había encontrado un cadáver enterrado en las tierras de Gabriel. La revelación dejó a Carlos profundamente preocupado, pues intuía que las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Quirós llegó a la escena del crimen con evidente molestia, y de inmediato encaró a Castillo, reclamándole por haber permitido que Gabriel estuviera involucrado. Lo acusó incluso de ser cómplice de un asesino. Castillo, visiblemente ofendido, le respondió que cómo se atrevía a insinuar algo así, asegurando que no tenía ni idea de lo que Gabriel podría haber hecho o no. Su actitud mostraba que no pensaba tolerar acusaciones infundadas, pero la tensión entre ambos era palpable. La ginecóloga habló con Juana en un tono serio, recalcándole que debía cuidar mucho su salud. Le explicó que su embarazo presentaba riesgos considerables y que el bebé tenía altas probabilidades de nacer prematuro. Por esa razón, insistió en que debía seguir todas las indicaciones al pie de la letra, sin excepciones. El bienestar de su hijo dependía de ello, y su mirada dejaba claro que no estaba dispuesta a aceptar descuidos. Quirós no pudo contener su enojo y, nuevamente, increpó a Castillo, preguntándole por qué había dejado escapar a Gabriel. Su frustración era evidente mientras gritaba que no sabía qué hacer en esa situación. Justo en ese momento, Gabriel llamó a Tomás, pero Quirós, sin dudarlo, le arrebató el teléfono. Al contestar, le exigió a Gabriel que se entregara de inmediato y lo amenazó con hacer pública su foto en todo el país. Gabriel, furioso, no sabía cómo manejar la situación, pero antes de que pudiera reaccionar, recibió una llamada de Carlos. Este le informó que habían encontrado el cuerpo de Francisco enterrado en sus tierras, algo que desató aún más su enojo. Gabriel estaba convencido de que intentaban incriminarlo y, lleno de frustración, le dijo a Carlos que haría todo lo posible para llegar al aeropuerto y escapar. Más tarde, le explicó a Juana que no podían permitirse estar expuestos en ningún lugar.
Juana, abrumada por el miedo, comenzó a llorar, preocupada por la creciente gravedad de los acontecimientos. El fiscal Quirós, decidido a capturar a Gabriel, ordenó a su equipo que distribuyera su foto en todos los terminales y aeropuertos de la ciudad. Quería cerrar todas las salidas posibles. Además, presionó a Castillo, advirtiéndole que debía encontrar y entregar a Gabriel cuanto antes. Le ofreció incluso la posibilidad de limpiar su expediente si cumplía con esa tarea, pero Castillo intentó calmar la situación, haciéndole creer a Quirós que estaba de acuerdo con su estrategia, aunque claramente tenía sus propios pensamientos al respecto. Gabriel, lleno de indignación, aseguró que todo lo que le estaba ocurriendo era obra de Rogelio. Juana, al escuchar esto, no pudo evitar sentirse aún más inquieta, ya que la situación parecía cada vez más peligrosa. Gabriel, sin embargo, fue más allá y expresó que había muchas personas involucradas en ese complot, incluyendo al fiscal. Estaba convencido de que el dinero había corrompido a todos y que por eso la justicia no estaba de su lado. Juana, aunque aterrada por lo que escuchaba, trató de mantenerse fuerte. Con preocupación, reflexionó en voz alta sobre cómo era posible que el dinero tuviera tanto poder para destruir valores. A pesar de todo, hizo un esfuerzo por animar a Gabriel, diciéndole que no podían rendirse y que juntos encontrarían una forma de salir adelante. Quirós tomó el teléfono y llamó a Rogelio para informarle que todo parecía marchar según lo planeado. Al escuchar esto, Rogelio no pudo evitar mostrarse emocionado, asegurando que finalmente Gabriel terminaría tras las rejas. Sin embargo, Quirós le soltó una noticia que lo dejó helado: Gabriel había logrado escapar. La alegría de Rogelio se transformó de inmediato en enojo, y le gritó a Quirós que, si no lograba atrapar a Gabriel, sería él quien pagaría las consecuencias. Acto seguido, le colgó de manera abrupta. Mientras Rogelio intentaba calmarse, Manuel llegó y, al notar su actitud alterada, le preguntó qué estaba ocurriendo. Rogelio, con una mezcla de furia y satisfacción, simplemente respondió que había llegado el momento del reinado de los Fuenmayor. Por otro lado, Camacho se presentó en la cervecería con el pretexto de recoger unas pertenencias que Rogelio supuestamente había dejado. Sin embargo, en realidad tenía un objetivo oculto: cumplir con una tarea secreta que Rogelio le había encargado. Mientras recogía las cosas, el verdadero propósito de su visita permanecía desconocido para los demás. La tensión en el círculo cercano de Gabriel era palpable. Todos estaban muy preocupados por lo que le estaba ocurriendo. Enriqueta, ansiosa, le preguntó a Carlos qué estaba pasando exactamente, y él explicó que el cuerpo hallado en las tierras de Gabriel probablemente era el de Francisco. Esto llevó a David a preguntar si Rogelio podría estar involucrado en todo lo que estaba sucediendo. En ese momento, Enriqueta recordó que, cuando fue a despedir a Rogelio, él no había dicho absolutamente nada, lo cual ahora le parecía sospechoso. Carlos, con un aire de incertidumbre, expresó su deseo de que Gabriel hubiera logrado escapar de toda esa situación. Mientras tanto, Gabriel, preocupado por el riesgo que enfrentaban, le sugirió a Juana que regresara a su casa y dejara de intentar huir con él. Sin embargo, Juana, firme y llena de determinación, le aseguró que no lo dejaría solo bajo ninguna circunstancia. Le recordó que él era el hombre de su vida y el padre de su hijo, y que no pensaba abandonarlo. Gabriel, profundamente conmovido por su apoyo, le agradeció a Juana por todo lo que estaba haciendo por él en un momento tan difícil. Por otro lado, Rogelio conversaba con Manuel, y con su característico tono de seguridad, le explicó que tenía contactos importantes que se aseguraban de que todo saliera según lo previsto. Luego, le reveló que ya habían revisado la hacienda de Gabriel y que allí habían encontrado el cuerpo de Francisco. Manuel quedó impactado al escuchar semejante noticia de boca de su padre. Rogelio, implacable, añadió que, ahora que Elvira supiera que el cuerpo de su hijo había aparecido, aprovecharían la situación para acercarse a ella, manipularla y arrebatarle las acciones de la cervecería. Manuel quedó atónito ante la frialdad de los planes de su padre. Castillo intentó tranquilizar a Tomás diciéndole que no había razones para preocuparse, ya que nadie podía acusarlos de nada sin pruebas. Sin embargo, Alma no compartía esa seguridad y confesó que sentía mucho miedo, especialmente porque tenía un amigo que había terminado en la cárcel injustamente, sin estar relacionado con ningún delito.
A pesar de esto, Castillo insistió en que lo mejor era que Tomás no dijera absolutamente nada al fiscal hasta que tuvieran un abogado que los respaldara y protegiera sus intereses. Camila llegó alterada a buscar a Carlos, reclamándole directamente sobre el paradero de Gabriel. Carlos, algo incómodo, le respondió que iba a compartirle algo delicado, pero que debía manejarlo con discreción. Fue entonces cuando le confesó que la policía había encontrado un cadáver en la hacienda de Gabriel, y que existía la posibilidad de que fuera el cuerpo de Francisco. La noticia dejó a Camila completamente atónita y aterrada. Sintió que todo por lo que había trabajado y construido podría venirse abajo en cualquier momento, incapaz de procesar la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, David se sentía incómodo en su nueva oficina. Comentó que el ambiente se percibía denso y pesado, probablemente por el hecho de que esa oficina perteneció anteriormente a Rogelio. En un intento por distraerse, le preguntó a Daniela si sabía algo sobre el paradero de Juana. Daniela asumió que debía estar en Estados Unidos, pero David la corrigió, asegurando que eso no era cierto. Aprovechó para contarle que la situación era mucho más grave de lo que ella imaginaba, ya que habían encontrado un cuerpo en las tierras de Gabriel y ahora toda la policía lo estaba buscando. Por otro lado, Gabriel se reunió con sus escoltas y les ordenó que lo dejaran solo, explicando que era más seguro que no estuvieran acompañados. Luego, les pidió que se enfocaran en planear estrategias cuidadosas para evitar que los vieran juntos en público. Sabía que cualquier movimiento en falso podría complicar aún más su situación, y quería asegurarse de mantener un perfil bajo. Rogelio, hablando con Manuel, afirmó con firmeza que Gabriel era un asesino y que finalmente sería llevado a la cárcel, algo que, según él, mejoraría la situación para todos. En ese momento, Paula entró en la conversación, y Manuel aprovechó para contarle que Gabriel planeaba salir del país con Juana. Paula reaccionó con enojo al escuchar la noticia, pero Rogelio, con su característico aire de seguridad, le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse, ya que pronto Gabriel estaría encerrado tras las rejas. Camila, con tono prepotente, encaró a Vivi, diciéndole que no olvidara que no era más que una simple empleada y que debería medir sus palabras al dirigirse a ella. Le cuestionó quién se creía para atreverse a opinar sobre lo que ella hacía o dejaba de hacer con don Manuel, dejando claro que esos asuntos eran exclusivamente suyos. Vivi, inicialmente, prefirió quedarse callada, pero luego, armándose de valor, insinuó que había algo entre ella y Manuel. Esto enfureció aún más a Camila, quien la interrumpió de inmediato, acusándola de ser una idiota y asegurándole que Manuel jamás tendría interés en alguien como ella. Para rematar, le exigió que dejara de hacerla perder el tiempo y que se largara de su oficina. Sin más opción, Vivi se retiró, sintiéndose humillada y con el orgullo herido. Una mujer encargada de la limpieza entró en la oficina de Gabriel aparentemente para realizar su trabajo. Sin embargo, mientras fingía limpiar, comenzó a buscar algo entre las cosas de Gabriel. De repente, encontró un arma y, con rapidez, la escondió detrás de un grupo de libros en una de las estanterías. A pesar de sus movimientos calculados, intentó disimular limpiando como si nada hubiera pasado. Después de completar su plan, salió apresurada de la oficina, dejando todo aparentemente en orden. Jenny estaba muy preocupada por su hija Juana, ya que no tenía ni idea de dónde se encontraba. Había intentado llamarla en múltiples ocasiones, pero Juana no respondía. En medio de su angustia, Josefina trató de calmarla, asegurándole que Juana estaba bien y que no había razón para alarmarse. A pesar de estas palabras, Jenny no podía ocultar su inquietud. Su voz temblaba mientras decía que sentía que iba a extrañar muchísimo a su hija si ésta seguía sin dar señales de vida. Un grupo de policías llegó a la oficina de Gabriel con la intención de realizar una inspección minuciosa. En ese momento, Castillo apareció y le explicó a Enriqueta que un juez había emitido una orden para revisar todas las oficinas, poniendo especial énfasis en la de Gabriel. Enriqueta, al escuchar esto, no pudo evitar sentirse asustada y nerviosa. Castillo, por su parte, le preguntó directamente si sabía algo sobre el paradero de Gabriel, pero ella negó saber dónde se encontraba. Justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, Carlos llegó al lugar y, sin saber cómo manejar la situación, tomó la orden que Castillo le entregó y comenzó a leerla,
intentando ganar tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Gabriel reunió a sus escoltas para comunicarles que tendría que separarse de ellos por un tiempo, ya que mantenerse juntos podría levantar sospechas. En ese momento, Julián, uno de los escoltas, le entregó su auto a Gabriel para facilitarle la huida, dado que estaría completamente solo de ahora en adelante. Mientras Gabriel se alejaba, Gerardo, otro de los escoltas, le preguntó a Julián si había instalado el GPS en el vehículo. Julián dijo sí con seguridad, confirmando que todo estaba bajo control. Castillo decidió interrogar a Inés para averiguar si tenía información sobre el paradero de Gabriel. Sin rodeos, le preguntó si sabía algo que estuviera ocultando. Sin embargo, Inés respondió tajante que no tenía razones para guardar secretos. A pesar de su negativa, Castillo insistió en que lo mejor era proceder a revisar la oficina de Gabriel, dejando claro que no descartaba ninguna pista. Por otro lado, Camacho se reunió con la mujer encargada de la limpieza, quien había llevado a cabo un trabajo cuestionable. Camacho le entregó el pago por lo que había hecho y, aunque la mujer estaba visiblemente nerviosa, él advirtió con firmeza que debía mantenerse en silencio. Le dejó claro que, de no hacerlo, tendría que enfrentar serias consecuencias. Las palabras de Camacho solo aumentaron la tensión de la mujer, quien se sintió atrapada entre el miedo y la culpa. Mientras tanto, Jenny, desesperada por obtener noticias de Juana, decidió llamar a Daniela. Le preguntó directamente si sabía algo sobre su hija, pero Daniela le respondió que había ocurrido algo grave con Gabriel, dejando a Jenny aún más preocupada. Daniela, notando la angustia de Jenny, le sugirió que hablara con Castillo para obtener información más detallada sobre la situación. Los policías comenzaron a revisar las pertenencias de Gabriel con detenimiento, y durante la inspección encontraron un arma escondida detrás de los libros en la oficina. Castillo, al ver esto, quedó visiblemente desconcertado y se preguntó cómo era posible que un arma estuviera en un lugar así. De inmediato, ordenó a Pacheco que examinara el arma con cuidado, asegurándose de no pasar por alto ningún detalle. Luego, Castillo comentó a Carlos que resultaba totalmente ilógico que Gabriel tuviera un arma guardada de manera tan casual en su oficina. Además, añadió que la aparición de esa arma solo complicaría aún más la delicada situación que enfrentaban. En ese momento, Camila entró inesperadamente, y al notar que Castillo sostenía el arma, no pudo ocultar su sorpresa. La escena la dejó completamente asombrada y preocupada. Rogelio aprovechó el caos para hablar con Paula y reforzar su discurso de que Gabriel era el principal sospechoso de la muerte de Francisco. Paula, sin embargo, no podía dejar de sentirse confundida, atrapada entre las acusaciones de Rogelio y las dudas sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras tanto, en la cervecería, todos estaban desconcertados por el hallazgo del arma en la oficina de Gabriel. Las especulaciones comenzaron a surgir rápidamente, y varios se preguntaron quién podría haber plantado esa arma allí. Inés, buscando una solución, preguntó cómo podrían comunicarse con Gabriel para aclarar lo sucedido. Enriqueta, por su parte, expresó que la situación en la cervecería era extremadamente grave y que cualquier malentendido podría empeorarla. David, preocupado por el impacto de los rumores, sugirió que era necesario hablar con todos los trabajadores para pedirles discreción y evitar que difundieran información errónea que complicara aún más las cosas. Por otro lado, la situación de Gabriel empeoraba rápidamente. Su rostro comenzó a aparecer en las noticias, donde lo señalaban abiertamente como un asesino y pedían a cualquiera con información sobre el que la denunciara para facilitar su captura. Gabriel, viendo las noticias en algún lugar escondido, se sentía cada vez más desesperado. La presión de la situación, combinada con las acusaciones públicas, lo hacía sentir atrapado y sin salida, mientras intentaba encontrar una forma de limpiar su nombre. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.